La multiplicidad de fenómenos y complejidades que rodean un objeto de estudio en particular, además de las innumerables interpretaciones que de este puedan surgir, convierte la indagación y la investigación del objeto en algo muy rico e interesante, pero terminan por estar necesariamente sujetas a una lectura en concreto. En este video, nosotros ofrecemos una compleja lectura a través de una tipología sociológica de este rollo de la cultura tumaco-latolita. Esperamos de parte de ustedes una actitud reflexiva frente a las líneas argumentativas que mostraremos a continuación. Tras un análisis formal y simbólico del rodillo, al tiempo en que nos dotábamos de datos sobre la cultura que dan luces al asunto, investigamos desde distintos frentes las posibles conexiones de este objeto. Entre estas, el nexo entre la cultura tumaco, fechada entre los 300 años antes de Cristo y los 600 años después de Cristo, y la historia del diseño en Colombia, que tiene sus inicios formales tras la mitad del siglo XX. Sin caer en las típicas apologías a personajes masculinos en la historia del diseño, es importante mencionar que la figura por la cual encontramos la conexión con el rodillo en cuestión es Dicken Castro, a través de un homenaje virtual de la revista Proa. Nuestras inquietudes e intereses dieron un giro radical, centrándonos en una pregunta general. ¿Por qué, en un momento determinado en la historia de Colombia, el diseño del país se volcó a la búsqueda de formas precolombinas? En uso, por ejemplo, de rodillos de la cultura tumaco como el que nos compete. En efecto, ¿cómo surgió este interés de Dicken Castro en un contexto colombiano en el que se agudizaba la violencia del conflicto armado entre conservadores y liberales? Se buscaba una solución política en el Frente Nacional, se fundan grupos armados alternativos como el ELN, el M-19 y las FARC, y en el mundo se complejizaba la Guerra Fría, iniciaban pruebas del neoliberalismo, se presentaban al tiempo dictaduras y revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se transformó en necesidad y motivo el diseño en Colombia y su búsqueda de formas precolombinas, cuando había notorias necesidades sociales, económicas y políticas mayores en el país? ¿Estaría vinculado todo eso a estos fenómenos? Bueno, creo que entienden nuestro punto. Vamos por partes. Para poder ilustrar esta cuestión y nuestra investigación, realizamos un mapa mental donde conectamos hechos, personas y contextos como nodos importantes para dar muestra del asunto de la materia más sintética posible. Proponemos así, como una especie de radar, tres grandes círculos que de adentro hacia afuera muestran el rodillo de la cultura tumaco-latolita, luego una cronología de Dicken Castro y su oso precolombino en el diseño, y finalmente un círculo contextual de Colombia, América Latina y el mundo para mostrar cómo un objeto particular que ubicamos en el centro puede implicar tantas complejidades. Ahora, inicialmente nos intentamos poner en la posición del diseñador moderno colombiano. Ya explicaremos el porqué de nuestro tono irónico, para al menos, en un primer lugar, acercarnos a la respuesta desde un enfoque formal. Decimos formal ya que aunque Dicken Castro, antioqueño arquitecto de formación y precursor del diseño gráfico en Colombia, realizó un curso de antropología social del que nunca se graduó, no parecía poseer conocimientos realmente profundos de las culturas precolombinas. Y esos sellos y rodillos o pintaderas que las llaman los antropólogos, muy insignes, pero que no han visto qué hay detrás de esas pintaderas desde el punto de vista expresión, arte, ritmo, belleza, eran como un origen de la imprenta, como un origen de la repetición que hacen los grandes periódicos en el mundo. En efecto, el interés de Dicken se ubicaba en la forma y la función, más que en su contenido simbólico, histórico o antropológico, creyendo incluso, en otra entrevista concebida a él, que lo que realizaban los artistas precolombinos en estos tiempos tan pasados se trataba de diseño. Es decir, creemos que Dicken se concentró, particularmente en el rodillo que nos compete, en su capacidad de repetición, sus formas simétricas, equilibradas y abstractas de formas naturales, en este caso olas, más que de su simbología respecto a la cosmogonía de la cultura tumaco o su posible potencial onírico, mágico religioso o ceremonial.
Pensamiento típico, claro, de quien fue estudiante en la Universidad Nacional de Bruno Violo, italiano que diseñó el edificio del tiempo, y Leopoldo Rotter, alemán que tuvo contacto con el movimiento Bauhaus, además de ser un posgraduado en la Universidad de Oregón y profesor de la Universidad de Washington en Estados Unidos, influenciado por Paul Rand, creador de logos como IBM, ABC, Yale, entre otras. Así, Dickens terminaría por realizar icónicos logos como el del Congreso Eucarístico Internacional, con subsidios, el Museo La Tertulia, participó en el concurso de la Asociación Colombiana de Diseñadores para la creación de su logo y diseñaría las pasadas monedas de 200 y de 1000 con símbolos de la cultura quimbaya, siendo rechazadas otras muy particulares como sería estas en la que aparece el patrón del gran rodillo que nos compete. Y es que Dickens no solo buscó estas formas precolombinas, sino que también fue precursor en uso de la guadua y el ladrillo a la vista, propios de su región, en arquitectura, y asimismo buscó diseño y tipografías en los llamados buses escaleras de las carreteras de Antioquia y el Viejo Caldas. Había, a nuestro parecer, un afán por encontrar lo colombiano, lo nuestro, una identidad gráfica propia. Pero insistimos, ¿por qué? ¿Qué explica este intenso interés? Veamos. Colombia, durante el siglo XX, constituyó un entrecruzamiento de tradiciones indígenas, negros, el hispanismo colonial católico, en el que se rivalizan constantemente polos opuestos como conservadores contra liberales, en medio de una guerra fría maniqueísta entre capitalismo y comunismo, entre otras. Así, lo moderno sería, más que una distinción a lo tradicional, como un fenómeno de mayor complejidad, fuertemente diferenciado de la modernidad como fue desarrollada, por ejemplo, en Europa. Interesaba más en la exploración, la experimentación, la herejía en contra de sus antecesores y los cambios que de ahí derivaban, como la tecnologización o el mejoramiento en estilos de vida bajo la idea de la cotidianidad. La modernidad en Colombia, como en otros países de América Latina, fue al tiempo forzada e inconsciente como esperada y planeada por la sociedad y gobiernos liberales que la impulsaron bajo la promesa del desarrollo traído de afuera. La Alianza para el Progreso, entre otras campañas del país del primer mundo, en apoyo a los periféricos y necesitados países, son muestra de lo anterior, posicionando a Estados Unidos como el mayor proveedor y altruista. Frente a esto, no resta preguntarse, ¿para qué nos ayudaron a entrar a la modernidad? Modernizar al país implicaba industria, urbanización, pasar de un modelo de sustitución de importaciones a la promoción de las exportaciones, cambios culturales y sociales dignos de una sociedad más desarrollada. Pero, traída de afuera, se trataba más de una estrategia de guerra fría, para ganar más adeptos al bando capitalista, con más países con los cuales generar mayor movimiento en su mercado bajo la idea de la falsa salvaguardia de las culturas, un intento de colonización e imperialismo más discreto pero de gran impacto, el cual terminaría por ser fuertemente paradójico porque en su impulso de modernización la economía global parecía orientarse hacia otras direcciones, entrando a una posmodernidad, aspecto en el que no profundizaremos aquí. No obstante, citamos: las interpretaciones de la historia que ponen todo el peso en las intenciones conspirativas y las alianzas maquiavélicas de los dominadores empobrecen la complejidad y los conflictos de la modernización de América Latina. Es decir, las respuestas de Colombia frente a estas estrategias de neocolonialismo fueron tan diversas como su misma población, y los años 60 fueron un periodo decisivo para que éstas se dieran. Uno de los debates que se sostuvieron más seguidamente fue lo global o internacional contra lo nacional o local. Antes de darse en el diseño, en las artes se presentó junto al impulso de lo moderno, en el que, por ejemplo, Marta Traba jugó un rol defensor y consolidador del arte abstracto y moderno en Colombia. Esto se dio al tiempo en que se creaban museos de arte modernos, bienales, competencias de juegos como los Panamericanos de la Cali del 71, revistas, críticas, artistas interesados por las vanguardias europeas y estadounidenses. Pero no solo eso. Adentro y afuera de este movimiento, unos apoyaban la despolitización del arte, mientras otros la politización del mismo en apoyo a un gremio que parecía formarse con mayor fuerza, el pueblo, negros, indígenas, obreros, campesinos, pobres. Pero, ¿dónde se ubica Dickens Castro? Aunque es evidente su interés en las formas y materiales locales, más que una genuina búsqueda por ayudar a solventar las dificultades sociales del país, Dickens parecía más interesado en aplicar sus conocimientos de arquitectura y diseño estadounidenses en un uso de una identidad nacional. Dickens no se encuentra tanto en un punto medio entre aquellos colombianos que desde las áreas del diseño, arquitectura y las artes querían defender arduamente lo nacional y generar cambios sociales,
y aquellos agentes externos que llegaban a Colombia para mapear y orientar la producción nacional para dotar de formas exóticas y fetichizadas el mercado y comercio, por ejemplo estadounidense, en una forma de penetración cultural, sino que Dickens, siendo colombiano, parecía inclinarse más hacia el segundo grupo, apoyando a esa campaña global homogeneizante de mejorar las producciones nativas y locales, haciéndolas más simétricas, geométricas y adaptadas al consumo externo, sin decir con esto que sus intenciones conscientes fueran estas. El historiador Rafael Cardoso, en su artículo Todo es moderno, nada es Brasil, el diseño y la búsqueda de identidad nacional, afirma que para el caso brasilero la cultura visual se basa en una historia de rupturas importadas y que la búsqueda de la identidad nacional fue una reacción incluso lógica de querer liberarse de las imposiciones externas y hegemónicas. Pero Dickens y sus sucesores como David Consuegra, Marta Granados, Antonio Gras, entre otros, parecen no sentir esa necesidad de liberarse, sino más bien de realizar una hibridación entre las formas externas del diseño y las visuales nacionales. Dickens es, en efecto, una hibridación estadounidense en Colombia. Esta idea de hibridación la tomamos al sentido del antropólogo Néstor García Canclini, que también defendió en otras palabras que para ser modernos se debía ser nacional. Citamos: de hecho, la noción de cultura híbrida plantea el problema de cómo surgen las estrategias políticas como momentos de la significación, como regímenes precarios de confrontación entre órdenes de discursos. Aquí, tanto como los discursos como las formas, parecen encontrarse y generar producciones de diseño e interesantes fenómenos culturales, que vale la pena seguir estudiando y analizando con lupa. Vale decir que Dickens no es ni el precursor de esta búsqueda de lo nacional en las formas de grupos indígenas, en este caso precolombinos, sino que esto parece responder más a un problema de inconscientes colectivos, ya que es un fenómeno que se generó, si no en casi toda América Latina, con otras complejidades de igual interés. No queremos decir tampoco con lo anterior que los productos o formas híbridas en Dickens Castro no carguen consigo posibles intenciones políticas, económicas y sociales, conscientes o inconscientes, sino que Dickens, en apoyo al desarrollo nacional, terminó por difundir más fuertemente culturas y estilos extranjeros, muy posiblemente neocoloniales en Colombia, lo que luego llevaría a la consolidación de la carrera de diseño gráfico en el mundo, en el que la economía parece direccionarse hacia otros paradigmas. Diseñadores precolombinos en el Centro Colombo-Americano de Bogotá. Esta novedosa muestra enfoca en forma exclusiva la estética y variedad de los diseños que los artistas prehispánicos lograron en sellos y rodillos, con los cuales maquillaban su cuerpo e imprimían sus telas. Pero ellos estaban haciendo ya una expresión artística de estas labores artesanales. No solo expresión artística, sino diseño.